En la carretera estatal 57, entre San Luis Potosí y Matehuala, el sol de marzo caía como plomo derretido sobre el asfalto. Eran las 4:30 de la tarde cuando Magdalena Villaseñor, empresaria de 42 años, vio algo que heló su sangre a pesar del calor sofocante. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, caminaba sola por el acotamiento de la carretera. Sus pasos eran lentos, dubitativos, como si tanteara el mundo con los pies. En la mano derecha sostenía un bastón blanco que golpeaba el suelo en un ritmo irregular. La niña era ciega, completamente sola en una carretera donde los tráileres pasaban a 120 kilómetros por hora, levantando remolinos de polvo y piedras. Pero eso no fue lo peor. A unos 200 metros detrás de la niña, bajando una pendiente pronunciada, un camión de carga descontrolado zigzagueaba entre carriles. No frenaba, no reducía velocidad. Venía directo hacia ella, y la niña no podía verlo. No podía escucharlo bien por el ruido del viento y los otros vehículos. Seguía caminando, ajena, golpeando su bastón contra el pavimento hirviente. Magdalena tuvo 3 segundos para decidir qué hacer. 3 segundos que cambiarían su vida para siempre. 3 segundos antes de descubrir que nada, absolutamente nada en esa carretera era lo que parecía, pero lo que encontró después, nadie podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias increíbles. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Nos encanta saber que nos ven desde todos los rincones del mundo. Magdalena Villaseñor no era una mujer que se asustara fácilmente. A sus 42 años, había construido desde cero una empresa de transporte de materiales de construcción en San Luis Potosí. Después de enviudar hacía 5 años, cuando su esposo Javier murió en un accidente de tránsito en esa misma carretera, ella tomó las riendas del negocio familiar y lo convirtió en una de las compañías más respetadas del Bajío. Ese jueves 14 de marzo de 2019, Magdalena regresaba de una junta en Matehuala. Había cerrado un contrato importante con una constructora para proveer grava y arena durante 6 meses. Venía contenta, con la música de los Bukis sonando bajito en el estéreo de su camioneta Ram negra. Hacía este recorrido 2 o 3 veces por semana. Conocía cada curva, cada pueblito, cada gasolinera de la ruta. El calor era insoportable ese día. Olas de aire caliente se elevaban del pavimento creando espejismos líquidos en la distancia. Magdalena llevaba las ventanas arriba y el aire acondicionado al máximo. En el asiento del copiloto descansaba su portafolio de piel café y una botella de agua a medio terminar. Había algo particular en Magdalena que pocos conocían. Desde la muerte de Javier, desarrolló una especie de sexto sentido en la carretera. Podía presentir cuando algo no andaba bien, un presentimiento que le erizaba la piel del cuello, una inquietud en el estómago. Sus empleados bromeaban diciéndole que tenía un ángel guardián muy chismoso que le avisaba de los peligros. Ese día, el presentimiento llegó unos 20 kilómetros antes del poblado de Cedral. Una sensación extraña, como electricidad estática en el aire. Magdalena aflojó el pie del acelerador sin saber por qué. Algo no estaba bien, aunque todo parecía normal. El tráfico fluía regularmente. El cielo estaba despejado. No había señales de accidente ni de obras en el camino. Pero entonces la vio. La niña apareció como un espejismo, pero era real. Tan real como el sudor que comenzó a correrle por la espalda a Magdalena. Llevaba un vestido blanco sucio, ya grisáceo por el polvo del camino, y unas sandalias rosadas desgastadas. Su cabello negro estaba recogido en 2 coletas despeinadas. El bastón blanco que sostenía era corto, apropiado para una niña pequeña, y tenía una banda roja reflectante en la parte superior.
La niña caminaba por el acotamiento derecho, justo donde el asfalto se encontraba con la tierra suelta. Cada paso parecía un esfuerzo de concentración. El bastón golpeaba el suelo delante de ella, buscando obstáculos, grietas, cualquier cosa que pudiera hacerla tropezar. Magdalena sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué hacía esa criatura ahí? ¿Dónde estaban sus padres? ¿De dónde había salido? Pero no tuvo tiempo de procesar esas preguntas. En el retrovisor vio algo que convirtió su preocupación en terror puro. El camión de carga venía cuesta abajo por la pendiente que Magdalena acababa de subir. Era un camión viejo, de los años 90, pintado de un azul desteñido con placas de Zacatecas. Pero lo que aterrorizó a Magdalena no fue el camión en sí, sino cómo se movía. Zigzagueaba entre carriles de manera errática, como si el conductor hubiera perdido el control completamente. El camión se inclinaba peligrosamente en las curvas. Sus llantas traseras chirriaban contra el pavimento. No mostraba señales de frenar. De hecho, parecía ir cada vez más rápido. Magdalena hizo cálculos rápidos en su cabeza. La niña estaba a unos 50 metros delante de ella. El camión descontrolado venía a unos 200 metros atrás, pero descendiendo una pendiente pronunciada, ganando velocidad con cada segundo. A ese ritmo, en menos de 30 segundos, ese camión alcanzaría a la niña. Y la niña no sabía nada. Seguía caminando con su paso lento y cuidadoso, golpeando su bastón blanco contra el suelo. El corazón de Magdalena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por un instante su mente voló 5 años atrás, a la noche en que 2 policías tocaron a su puerta para decirle que Javier había muerto en esta misma carretera, aplastado por un tráiler que no pudo frenar a tiempo. No otra vez. No iba a quedarse mirando mientras otra tragedia ocurría frente a sus ojos. Magdalena pisó el acelerador y al mismo tiempo encendió las luces de emergencia. Tocó el claxon con urgencia, intentando alertar tanto a la niña como a otros conductores. Su camioneta aceleró bruscamente, cerrando la distancia con la pequeña figura del vestido blanco. Pero algo extraño sucedió. La niña no reaccionó al sonido del claxon, no volteó, no se detuvo, ni siquiera movió la cabeza. Siguió caminando como si nada, con ese paso metódico y medido de quien confía completamente en su bastón. «Claro, es sorda también», pensó Magdalena con desesperación creciente. Algunos niños ciegos nacían también con problemas de audición. Esta criatura no podía ver el camión que venía y no podía escuchar las advertencias. Magdalena rebasó a la niña rápidamente y se orilló bruscamente unos 20 metros adelante, bloqueando parcialmente el acotamiento. Abrió la puerta y saltó de la camioneta sin siquiera quitarse el cinturón primero, que se desabrochó solo con el tirón brusco. «¡Niña, ven acá!», gritó corriendo hacia ella, pero la pequeña no reaccionó. Siguió caminando. Ya estaba a menos de 10 metros de donde Magdalena había dejado la camioneta. Detrás de ellas, el rugido del motor del camión descontrolado se hacía más fuerte. Magdalena podía sentir la vibración en el suelo, el estruendo metálico de una máquina fuera de control. Ya estaba a menos de 100 metros y seguía sin frenar. Magdalena corrió hacia la niña. El calor del asfalto penetraba las suelas de sus zapatos de tacón bajo. El aire estaba tan caliente que quemaba los pulmones. En 5 zancadas llegó hasta la pequeña y la tomó por los hombros. Fue entonces cuando sintió el primer escalofrío. La niña estaba fría. A pesar del calor infernal de marzo, a pesar del sol que lo derretía todo, la piel de esa niña bajo el vestido blanco estaba helada, como si acabara de salir de un refrigerador. Magdalena la levantó en brazos, sin tiempo para pensar en lo extraño de esa sensación. La niña no pesaba casi nada, como si fuera de papel. No protestó, no gritó, no hizo ningún sonido.
Simplemente dejó que la cargaran, con su bastón blanco todavía agarrado con fuerza en su manita. Magdalena corrió hacia su camioneta, con la niña en brazos. El rugido del camión ahora era ensordecedor. Podía ver al conductor a través del parabrisas sucio, un hombre de bigote y cachucha, con los ojos desorbitados y las manos aferradas al volante, gritando algo que no se podía escuchar. Llegó a su camioneta justo a tiempo. Literalmente se arrojó con la niña hacia el asiento trasero, jalando su propio cuerpo y cerrando la puerta de un portazo. 3 segundos después, el camión azul pasó como una exhalación, tan cerca que sacudió violentamente la camioneta de Magdalena. El retumbar fue como un trueno. El aire se llenó del olor a caucho quemado y diésel. La camioneta se tambaleó sobre su suspensión y Magdalena abrazó a la niña con fuerza, protegiéndola con su cuerpo. El camión siguió su camino descontrolado carretera abajo, perdiéndose en una curva. Se escuchó el rechinar de llantas, luego un golpe sordo y distante. Silencio, y después el sonido de otros vehículos frenando bruscamente. Magdalena se quedó inmóvil, respirando agitadamente, con la niña todavía en sus brazos. Podía sentir su propio corazón martilleando contra sus costillas. Había sido tan cerca. Un segundo más tarde y... pero estaban vivas, estaban bien. Magdalena miró hacia abajo, a la niña que sostenía. Por primera vez pudo verla claramente, y lo que vio le heló la sangre más que el frío antinatural de su piel. La niña tenía los ojos abiertos, pero eran completamente blancos. No blancos como los de alguien ciego por cataratas, sino blancos puros como 2 canicas de mármol. No había iris, no había pupila, solo blancura. Y esos ojos miraban directamente a Magdalena, fijamente, sin parpadear. La niña sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, que no correspondía con lo que acababa de suceder. Una sonrisa que parecía decir, sabía que vendrías. Magdalena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. ¿Por qué esta niña estaba tan fría? ¿Por qué no había gritado o llorado? ¿Por qué miraba con esos ojos blancos como si pudiera ver perfectamente? ¿Estás bien, mi niña?, preguntó Magdalena con voz temblorosa. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás? La niña no respondió. Simplemente siguió mirándola con esos ojos imposibles y esa sonrisa serena. Magdalena salió del asiento trasero todavía cargando a la niña y la llevó al asiento del copiloto. La acomodó con cuidado, le abrochó el cinturón de seguridad. La piel de la pequeña seguía helada al tacto, a pesar de que afuera hacía más de 35 grados. Vamos a encontrar a tu familia, dijo Magdalena, más para calmarse a sí misma que para tranquilizar a la niña. Todo va a estar bien. Pero en el fondo de su corazón, Magdalena sabía que nada estaba bien. Nada en absoluto. Magdalena condujo despacio hacia el lugar donde había visto desaparecer al camión descontrolado. Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. La niña permanecía quieta en el asiento del copiloto, con las manos sobre su regazo y el bastón blanco entre sus piernas. No miraba hacia adelante como haría cualquier pasajero. Miraba hacia Magdalena constantemente con esos ojos blancos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. A unos 500 metros encontró el camión. Se había salido del camino y había volcado en una zanja poco profunda del lado izquierdo de la carretera. Ya había varios vehículos detenidos, gente corriendo hacia el lugar del accidente. Magdalena estacionó su camioneta a un lado seguro y bajó. «Quédate aquí, corazón», le dijo a la niña. «Voy a ver si puedo ayudar». La niña no respondió, solo siguió mirándola con esa expresión tranquila e inquietante. Magdalena corrió hacia el camión volcado. Varios hombres ya estaban tratando de abrir la puerta del conductor, que había quedado aplastada contra el suelo. Se escuchaban gemidos desde el interior de la cabina. «Está vivo», gritó alguien. «Pero está atorado. Llamen a una ambulancia».
Un hombre joven con camisa de cuadros ya estaba marcando al 911 en su celular. Magdalena se acercó a la ventana destrozada del camión y se asomó con cuidado. El conductor era el hombre de bigote que había visto momentos antes. Tenía sangre corriendo por la frente y respiraba con dificultad, pero estaba consciente. «Ya viene la ayuda», le dijo Magdalena. «Resiste, ya vienen». El hombre la miró con ojos vidriosos. Movió los labios tratando de decir algo. Magdalena se inclinó más cerca para escuchar. «¡Los frenos!», susurró el hombre. «Se fueron, los frenos, desde arriba de la pendiente. Intenté el freno de mano». «Nada, no hables», dijo Magdalena. «Guarda tu energía». Pero el hombre siguió hablando, agarrando la mano de Magdalena con sorprendente fuerza. Vi a la niña», dijo con voz ronca. «La niña del vestido blanco. Pensé que la iba a... Dios mío, ¿la maté? Está muerta». «No», lo tranquilizó Magdalena. «Está bien, la saqué del camino a tiempo. Está en mi camioneta, está perfectamente bien». El hombre cerró los ojos y lágrimas rodaron por sus mejillas sucias de polvo y sangre. «Gracias, gracias a Dios. Pensé que la había...». Una mujer mayor que estaba ayudando se acercó a Magdalena y le habló en voz baja. «Señora, vi lo que hizo. Fue muy valiente. La niña de verdad está bien. Es su hija». «No es mi hija», respondió Magdalena. «La encontré caminando sola en la carretera. Es ciega. No sé de dónde salió». La mujer frunció el ceño y miró hacia la camioneta de Magdalena. «¿Una niña ciega caminando sola en la carretera? ¿A esta hora? Eso no tiene sentido. ¿No había nadie con ella?» «Nadie», confirmó Magdalena. «Completamente sola, por eso la recogí». «Hay que llamar a la policía», dijo la mujer. «Esa niña tiene que estar reportada como perdida. Los papás deben estar desesperados». Magdalena asintió. Tenía toda la razón. Regresó a su camioneta para revisar a la niña mientras esperaban a que llegaran las autoridades y la ambulancia. Pero cuando abrió la puerta del copiloto, sintió una descarga de adrenalina pura. El asiento estaba vacío. La niña había desaparecido. El cinturón de seguridad seguía abrochado, colgando en el aire como si alguien se hubiera evaporado de adentro. El bastón blanco estaba ahí, apoyado contra la puerta, pero la niña se había esfumado. «¡No!», gritó Magdalena, sintiendo que el pánico le subía por la garganta. «¡No, no, no!». Corrió alrededor de la camioneta mirando por todos lados. ¿Cómo había salido? ¿Cuándo? Ella había estado afuera apenas 3 o 4 minutos y había mantenido su camioneta a la vista todo el tiempo. Nadie había abierto las puertas. Ella lo habría escuchado. «Señora, ¿qué pasa?», preguntó el hombre de la camisa de cuadros que había llamado a emergencias. La niña que rescaté, desapareció». Varios de los que estaban ayudando en el accidente se acercaron. Todos miraron dentro de la camioneta, luego alrededor. «¿Está segura de que había una niña?», preguntó una joven con lentes. «Sí, la cargué hasta acá. Estaba sentada ahí». Magdalena señalaba el asiento vacío, sintiendo que estaba perdiendo la razón. «Cálmese, señora», dijo el hombre de la camisa de cuadros. «Vamos a buscarla. No puede haber ido muy lejos». Durante los siguientes 10 minutos, todos los presentes buscaron a la niña. Revisaron los alrededores de la carretera, detrás de los arbustos secos, dentro de otros vehículos estacionados. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Cuando llegaron la ambulancia y una patrulla de la policía estatal, Magdalena estaba al borde de un ataque de nervios. Le explicó todo al oficial. Un hombre fornido de unos 50 años, con uniforme impecable y expresión escéptica. «A ver si entendí bien, señora Villaseñor», dijo el oficial revisando sus notas. «Usted vio a una niña ciega caminando sola por el acotamiento. La rescató de ser atropellada por el camión. La metió a su vehículo. Pero cuando regresó minutos después, la niña había desaparecido. ¿Es correcto?». «Sí, exactamente», confirmó Magdalena. «¿Y dice que esta niña tenía los ojos completamente blancos? ¿Sin pupilas?». «Sí,
¿Y estaba muy fría al tacto a pesar del calor? Sí. El oficial intercambió una mirada significativa con su compañero más joven. Magdalena conocía esa mirada. Era la mirada de quien piensa que está tratando con alguien que ha sufrido una crisis nerviosa o que está inventando cosas. «Señora», dijo el oficial con tono condescendiente, «ha sido un día muy estresante. Presenció un accidente grave. Actuó con valentía. La adrenalina estaba alta. A veces, en esas situaciones, nuestra mente nos juega trucos». «No fue un truco», insistió Magdalena sintiendo que la rabia reemplazaba al miedo. «La niña era real. Está ese bastón, mírelo. Es su bastón». Señaló hacia su camioneta, donde el bastón blanco seguía apoyado contra la puerta. El oficial caminó hacia allá y examinó el bastón. Lo recogió con cuidado, lo giró en sus manos. «Es un bastón para ciegos, efectivamente», admitió. «¿De dónde lo sacó?» «Era de la niña, se lo digo». «Señora Villaseñor, no hay reportes de ninguna niña perdida en esta zona. He chequeado con la central. Ningún padre ha reportado una desaparición. Y estos bastones se pueden comprar en cualquier farmacia o tienda de suministros médicos». Magdalena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de frustración. «Yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. Esa niña era real». El oficial suspiró. «Mire, voy a levantar un reporte, ¿de acuerdo? Voy a poner todos los detalles que me dio. Si aparece algo, si alguien reporta una niña perdida, la contactaremos. Pero mientras tanto, le sugiero que vaya a su casa, descanse, tome agua, se tranquilice. Ha sido un día muy difícil». Magdalena quería gritar. Quería agarrar a ese oficial por los hombros y sacudirlo hasta que le creyera, pero sabía que sería inútil. En los ojos de todos los presentes veía la misma expresión, compasión mezclada con duda. Pensaban que estaba loca, o traumatizada, o inventando historias. Ninguno le creía. Magdalena condujo de regreso a San Luis Potosí en un estado de shock. El bastón blanco descansaba en el asiento del copiloto, único testigo silencioso de que ella no estaba loca. La niña había existido. Había sido real, pero ¿cómo había desaparecido? ¿Y por qué? Cuando llegó a su casa, una residencia amplia en una colonia tranquila de la ciudad, el sol ya se estaba poniendo. El cielo se había teñido de naranja y morado. Magdalena entró a su casa, dejó las llaves en la mesita de la entrada y fue directamente a la cocina a servirse un vaso de agua. Sus manos temblaban. Se sentó en la mesa del comedor, sosteniendo el vaso con ambas manos para que no se le cayera. Cerró los ojos e intentó respirar profundamente, usando las técnicas que su psicóloga le había enseñado después de la muerte de Javier. 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, exhala. Pero la imagen de esos ojos blancos seguía flotando en su mente. Y esa sonrisa tranquila y conocedora, como si la niña hubiera sabido exactamente lo que iba a pasar. El teléfono de Magdalena sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su hermana menor, Lucía. «Magda, ¿estás bien? Me dejaste un mensaje que sonabas alterada». Magdalena había llamado a Lucía mientras conducía de regreso, pero su hermana no había contestado. «Lucía, me pasó algo muy extraño hoy». Le contó toda la historia, cada detalle, desde el momento en que vio a la niña hasta la desaparición misteriosa. Lucía la escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Magdalena terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Magda», dijo Lucía finalmente con voz cautelosa, «¿has estado durmiendo bien? ¿Has estado tomando tus vitaminas? Porque esto que me cuentas... «Es real, Lucía», interrumpió Magdalena con voz firme. «Sé que suena increíble, pero pasó. Tengo el bastón de la niña en mi camioneta como prueba. Un bastón que pudo haber estado tirado en la carretera. No estaba tirado, era de ella». Lucía suspiró. Está bien, te creo. O más bien, te creo que crees que pasó. Pero Magda, amor, esa carretera...
Es donde Javier. ¿No crees que tal vez tu mente está procesando trauma de formas extrañas? Ahí estaba otra vez. Esa insinuación de que todo había sido un truco de su mente. No es eso, dijo Magdalena con cansancio. Pero está bien. Ya sé que nadie me va a creer. No es que no te crea, dijo Lucía suavemente. Es que me preocupo por ti. Ven a casa mañana, platicamos con calma. ¿Sí? Magdalena accedió y colgaron. Se quedó sentada en su comedor vacío, sintiendo el peso de la soledad. Desde que Javier murió, la casa siempre se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero esa noche se sentía especialmente vacía. Se levantó y fue a la sala. Se dejó caer en el sofá y tomó su laptop. Si nadie le creía, tendría que investigar por su cuenta. Abrió Google y comenzó a buscar. Niña ciega carretera 57. Niña desaparecida San Luis Potosí. Niña perdida marzo 2019. Nada. Ningún resultado relevante. Ningún reporte de niñas desaparecidas que coincidiera con la descripción. Cambió su búsqueda. Apariciones carretera 57. Fantasmas San Luis Potosí Matehuala. Sintió un escalofrío al escribir esas palabras. No creía en fantasmas. Era una mujer práctica, de negocios, con los pies en la tierra. Pero después de lo que había experimentado, los resultados de búsqueda empezaron a aparecer, y lo que Magdalena leyó le heló la sangre una vez más. Había docenas de historias, cientos, reportes de personas que habían visto apariciones en la carretera 57, específicamente en el tramo entre San Luis Potosí y Matehuala. Muchas de las historias eran claramente exageraciones o leyendas urbanas, pero otras eran inquietantemente similares a su experiencia. Un usuario en un foro de historias paranormales escribía: venía manejando de noche en la 57 cerca de Cedral cuando vi a una niña vestida de blanco caminando en el acotamiento. Me detuve para ayudarla, pero cuando bajé del carro había desaparecido. Solo quedaba una sensación de frío intenso y una tristeza profunda. Nunca he podido olvidarlo. Otro comentario, de 3 años atrás. Mi tío es trailero y jura que una vez vio a una niña ciega en esa carretera. Dice que casi la atropella, pero logró frenar. Cuando se bajó a ver si estaba bien, la niña había desaparecido. Nunca volvió a manejar solo por ahí de noche. Y otro más. Mi abuela, que en paz descanse, me contaba que en los años 70 había una familia que viajaba de Matehuala a San Luis. Tuvieron un accidente terrible en la carretera. Murieron todos excepto una niña pequeña que quedó ciega por el impacto. La niña vagó por la carretera durante días antes de morir de sed y sol. Desde entonces dicen que su espíritu busca a alguien que la lleve a casa. Magdalena sintió que la piel se le erizaba. Siguió leyendo, cada historia más inquietante que la anterior. Encontró un artículo de un periódico local de 1987, digitalizado en una hemeroteca en línea. El título decía: Familia perece en trágico accidente carretero. El artículo describía cómo una familia de 5 personas había chocado frontalmente con un camión de carga en la carretera 57. El padre, la madre, 2 hijos mayores, todos habían muerto en el acto. La hija menor, de 7 años, había sobrevivido inicialmente, pero quedó ciega por el trauma y los golpes. Según el artículo, la niña había salido del vehículo destrozado en estado de shock y había caminado hacia la carretera antes de que llegaran los paramédicos. La encontraron 3 días después, muerta por deshidratación, a unos 2 kilómetros del lugar del accidente. Según los investigadores, había estado caminando en círculos, desorientada por su ceguera repentina, llamando a su mamá. El artículo incluía una foto borrosa de la escena del accidente. Magdalena amplió la imagen tanto como pudo. En una esquina de la foto, parcialmente oculta por el ángulo de la cámara, se veía una figura pequeña, una niña. Llevaba un vestido blanco. Magdalena cerró la laptop de golpe, sintiendo que el corazón le saltaba en el pecho. No podía ser.
Las fotografías de 1987 eran en blanco y negro y muy borrosas. Podría ser cualquiera. Podría ser una ilusión óptica. Pero en lo profundo de su ser, Magdalena sabía la verdad. La niña que había rescatado ese día, la niña de ojos blancos y piel helada, no era de este mundo. Era el fantasma de aquella niña que murió hace más de 30 años, condenada a caminar eternamente por la carretera donde perdió todo. Magdalena no durmió esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, investigando todo lo que pudo encontrar sobre el accidente de 1987. Descargó el artículo del periódico, buscó en archivos municipales, en registros de defunciones, en todo lo que pudiera darle más información. El nombre de la niña era Lupita Méndez Salazar, 7 años, nacida en Matehuala. La familia viajaba a San Luis Potosí para una reunión familiar cuando ocurrió el accidente. El camión que los impactó había tenido una falla en los frenos, exactamente como el camión de hoy. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Cuando salió el sol, Magdalena tomó una decisión. Iba a regresar a ese lugar, iba a encontrar respuestas, aunque todos pensaran que estaba loca. Se duchó, se cambió de ropa, preparó un termo de café y salió de su casa a las 7 de la mañana. El bastón blanco lo llevaba en el asiento del copiloto, como un talismán extraño. Condujo hacia la carretera 57 con determinación renovada. La luz del día le daba valor. Todo se veía diferente bajo el sol de la mañana. Normal, cotidiano. Casi podía convencerse a sí misma de que todo había sido un malentendido, una alucinación causada por el estrés. Pero el peso del bastón en el asiento de al lado le recordaba que no. Llegó al lugar aproximado donde había visto a Lupita por primera vez. Se estacionó en un área de descanso pequeña que había a un lado de la carretera. Desde ahí podía ver el tramo completo donde todo había sucedido. Salió de la camioneta con el bastón en la mano y caminó hacia el acotamiento. El tráfico de la mañana fluía constante. Tráileres y autos pasaban zumbando. Hacía calor otra vez, aunque no tanto como el día anterior. Magdalena caminó despacio por el acotamiento, buscando... ¿qué? No estaba segura. ¿Señales? ¿Pistas? ¿Otra aparición? Entonces vio algo que brillaba entre la maleza seca del lado de la carretera. Se agachó y lo recogió con cuidado. Era una medallita plateada, opaca por el tiempo y el polvo. La limpió con sus dedos y su corazón se detuvo. Era una medalla de la Virgen de Guadalupe. En la parte de atrás tenía una inscripción grabada: Lupita, Primera Comunión 1985. Las manos de Magdalena temblaron tanto que casi se le cae la medallita. Esto era real. Todo era real. Lupita había estado aquí. Seguía aquí, de alguna manera imposible. Un sonido la sobresaltó. Pasos sobre la grava. Magdalena se giró bruscamente y se encontró cara a cara con un hombre mayor, de unos 70 años, con sombrero de paja y ropa de trabajo desgastada. Estaba parado a unos metros de distancia, mirándola con expresión seria. «La vio, ¿verdad?», dijo el hombre sin preámbulos. Su voz era áspera, curtida por años de trabajo al aire libre. Magdalena se quedó sin palabras por un momento. «¿Cómo?» «La niña del vestido blanco», continuó el hombre. «La niña de ojos blancos. La he visto muchas veces, demasiadas». Magdalena sintió que las piernas le flaqueaban. Finalmente, alguien que le creía, alguien que también la había visto. «¿Quién es usted?», preguntó. «Me llamo Tomás Rentería. Vivo aquí cerca. Tengo un taller mecánico a 2 kilómetros». Señaló hacia un camino de terracería que se alejaba de la carretera. «Llevo trabajando en esta carretera desde los años 70. He visto muchas cosas, y a ella la he visto más veces de las que quisiera contar». «¿Sabe quién es?». «Sé quién era», corrigió Tomás. «Era Lupita Méndez. Yo conocía a su familia. Buenos gente, muy trabajadores. El día que tuvieron el accidente, yo fui uno de los primeros en llegar a la escena. Fue terrible, lo peor que he visto en mi vida». Tomás se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho como si estuviera en un funeral.
La niña, Lupita, estaba en shock total. Tenía sangre corriendo por su cara y sus ojos, Dios mío, sus ojos. El impacto le había causado algo grave. Ya no podía ver. Llamaba a su mamá, pero su mamá estaba muerta ahí mismo, a unos metros de distancia. Magdalena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los paramédicos tardaron mucho en llegar ese día, continuó Tomás. Hubo confusión con el reporte. Para cuando llegaron, Lupita había desaparecido. La encontramos 3 días después. El calor, la deshidratación, no tuvo oportunidad. ¿Por qué aparece?, preguntó Magdalena en voz baja. ¿Qué busca? Tomás miró hacia la carretera, hacia el tráfico que pasaba incesante. Creo que sigue buscando ayuda. Sigue buscando a alguien que la salve, que la lleve con su mamá. No entiende que ya es demasiado tarde, que todos se fueron hace mucho tiempo. ¿Aparece seguido? Depende. A veces pasan años sin que nadie la vea. Otras veces aparece varias veces en un mes. Siempre en este mismo tramo de carretera, siempre caminando, con su bastón, buscando. Magdalena le mostró la medallita que había encontrado. Encontré esto. Tomás asintió con tristeza. Era de ella. Su abuela se la había regalado para su primera comunión. La llevaba puesta el día del accidente. Los forenses la encontraron junto a su cuerpo. Pero entonces, ¿cómo está aquí? Tomás se encogió de hombros. Hay cosas que no tienen explicación, señora. Esta carretera se ha llevado muchas vidas. Demasiadas. A veces siento que los muertos no se van del todo, que algo de ellos se queda atrapado aquí, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Un pensamiento cruzó por la mente de Magdalena. El camión de ayer, el que casi la atropella a ella o a su fantasma, también tuvo fallas en los frenos, como el camión que mató a su familia, completó Tomás. Siempre es así, siempre camiones con fallas en los frenos, como si la historia se repitiera. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. ¿Y por qué me apareció a mí? ¿Por qué precisamente ayer? Tomás la miró fijamente por un largo momento. ¿Perdió a alguien en esta carretera, señora? Magdalena asintió lentamente. Mi esposo. Hace 5 años. Un accidente con un tráiler. Entonces ya sabe por qué, dijo Tomás con suavidad. Los que han perdido algo aquí, los que cargan ese dolor, son los que pueden verla. Es como si ella supiera quiénes pueden entender su sufrimiento, quiénes pueden sentir lo que ella sintió ese día. Magdalena se llevó una mano al pecho, sintiendo que el dolor de la pérdida de Javier, que había intentado mantener enterrado, volvía a la superficie. Pero desapareció, dijo Magdalena. Cuando volví a mi camioneta, ya no estaba. ¿Por qué? Porque usted hizo lo que debía hacer, respondió Tomás. La salvó. En ese momento, cuando la sacó del camino del camión, usted le dio lo que ella ha estado buscando durante 32 años. Alguien que la viera, que la reconociera como persona, que se preocupara por ella, alguien que la salvara. Pero no la salvé, protestó Magdalena, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Ya estaba muerta, ya era demasiado tarde. Para su cuerpo sí, pero para su espíritu, tal vez no. Tal vez usted le dio la paz que necesitaba, la confirmación de que importó, de que alguien se preocupó lo suficiente como para arriesgar su vida por ella. Magdalena se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró por Lupita, por Javier, por todos los que esta carretera se había llevado. Lloró por el dolor y la injusticia del mundo, por las vidas cortadas demasiado pronto. Tomás esperó en silencio, dándole espacio para su duelo. Cuando Magdalena finalmente se calmó y se secó las lágrimas, miró el bastón blanco que había traído consigo. ¿Qué hago con esto?, preguntó. ¿Con el bastón y la medallita? Tomás pensó por un momento. Hay un pequeño santuario, dijo finalmente, a unos 3 kilómetros de aquí, en el lugar exacto donde encontraron a Lupita. La gente del pueblo lo construyó hace años para recordar la tragedia. Yo creo que esas cosas deberían estar ahí, donde ella finalmente descansó. Magdalena asintió. Eso tenía sentido. Era lo correcto.
¿Me puede llevar? Claro que sí, señora. Si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias increíbles. Magdalena siguió la camioneta de Tomás por el camino de terracería. Después de unos minutos, se desviaron hacia un sendero apenas visible entre la vegetación seca. El camino era accidentado, lleno de piedras, pero finalmente llegaron a un claro pequeño. Ahí, bajo la sombra de un mezquite solitario, estaba el santuario. Era sencillo, pero conmovedor. Una cruz blanca de madera, decorada con flores de plástico desteñidas por el sol. A sus pies había veladoras, algunas encendidas recientemente, otras consumidas hace tiempo. Fotografías protegidas con plástico mostraban a la familia Méndez en tiempos mejores, en una comida familiar, en una fiesta de cumpleaños, sonriendo para la cámara, y en el centro, en un marco pequeño, estaba la fotografía de Lupita, antes del accidente. Una niña sonriente de 7 años, con sus 2 coletas y un vestido blanco limpio. Sus ojos eran oscuros y brillantes, llenos de vida. Magdalena se arrodilló frente al santuario. Con manos temblorosas, colocó el bastón blanco recargado contra la cruz. Luego, puso la medallita de la Virgen de Guadalupe sobre una piedra plana que servía de altar improvisado. «Lo siento», susurró Magdalena. «Siento que nadie pudo salvarte a tiempo. Siento que tuvieras que sufrir sola. Siento que tu familia no pudo estar contigo al final». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del mezquite con un susurro que casi sonaba como palabras. Tomás se arrodilló junto a Magdalena y sacó del bolsillo de su camisa una vela nueva. La encendió con un encendedor viejo y la colocó entre las otras. «Que descanses, Lupita», dijo con voz ronca. «Ya no tienes que caminar más». Se quedaron ahí en silencio durante varios minutos. Solo el sonido del viento y el canto lejano de algún pájaro rompían la quietud. Finalmente, Magdalena se levantó. Sintió algo diferente en su pecho. Algo que había estado apretado durante 5 años se había aflojado un poco. El dolor de perder a Javier seguía ahí. Siempre estaría ahí, pero ya no pesaba tanto. «Gracias», le dijo a Tomás, «por creerme, por ayudarme a entender». «Gracias a usted», respondió Tomás, «por cuidar de ella, por verla no como un fantasma o un terror, sino como lo que era, una niña que necesitaba ayuda». Regresaron a sus vehículos. Antes de despedirse, Tomás le dio a Magdalena un papel con su número de teléfono. «Si alguna vez necesita hablar sobre esto, o sobre cualquier cosa, llámeme. Hay muy pocas personas que entienden estas cosas. Es bueno no estar solo con esos pensamientos». Magdalena guardó el papel en su bolsillo y le dio las gracias de nuevo. Cuando regresó a San Luis Potosí, eran casi las 2 de la tarde, pero en lugar de ir directamente a su casa, Magdalena manejó hacia el cementerio municipal, hacia la tumba de Javier. No había estado ahí en meses. Después del funeral y el primer año de visitas constantes, había empezado a espaciar sus visitas. Le dolía demasiado. Prefería recordarlo en su casa, rodeado de las cosas que amaba, no bajo una lápida fría. Pero ese día sintió la necesidad de ir. La tumba estaba bien cuidada. La familia de Javier se aseguraba de eso. Había flores frescas, la lápida estaba limpia. Magdalena se sentó en el pasto junto a la tumba y apoyó su mano sobre la piedra. «Javier», dijo en voz baja, «me pasó algo increíble, algo que no puedo explicar completamente, pero que creo que necesitaba que pasara». Le contó todo, sobre Lupita, sobre el rescate, sobre la desaparición, sobre Tomás y el santuario. Habló durante mucho tiempo, como si Javier pudiera escucharla, como si estuviera sentado a su lado bajo ese sol de marzo. «Creo que entiendo algo ahora», dijo finalmente. «Sé que tu muerte fue un accidente terrible. Sé que no fue tu culpa ni mía. Y sé que has estado en paz todo este tiempo. No estás atrapado como Lupita estaba atrapada. Estás
donde necesitas estar. Una paz profunda se instaló en el pecho de Magdalena. Por primera vez en 5 años, sintió que podía respirar completamente. Siempre te voy a amar, continuó. Siempre vas a ser parte de mi vida, pero creo que ya es tiempo de que yo también encuentre mi paz, de que deje de revivirte la muerte cada vez que paso por esa carretera, de que recuerde la vida, no solo el final. Se quedó sentada ahí hasta que el sol empezó a bajar. Luego se levantó, besó la lápida y se fue. En las semanas siguientes, Magdalena notó cambios en sí misma. Dormía mejor, sonreía más. En el trabajo, sus empleados comentaban que se veía más relajada, más como la Magdalena de antes. Seguía manejando por la carretera 57 regularmente, pero ya no con ese nudo de ansiedad en el estómago. Pasaba por el lugar donde había visto a Lupita y en silencio le deseaba paz. A veces dejaba flores en el santuario cuando pasaba cerca. Nunca volvió a ver a Lupita. Ni ella ni nadie más reportó avistamientos en ese tramo de carretera después de ese día de marzo. Era como si finalmente, después de 32 años, la niña había encontrado el camino a casa. Tomás y Magdalena se hicieron amigos. Se veían cada 2 o 3 semanas para tomar café y platicar. Él le contó más historias sobre la carretera, sobre las cosas que había visto en sus décadas trabajando ahí. Algunos relatos eran escalofriantes, otros eran conmovedores. Todos eran recordatorios de lo frágil y preciosa que es la vida. Un año después, Magdalena conoció a alguien, un viudo como ella, que también había perdido a su pareja en un accidente. No era un reemplazo de Javier, nadie podría serlo, pero era alguien que entendía su dolor y con quien podía construir algo nuevo. La vida continuó, como siempre lo hace. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está? ¿Has tenido alguna experiencia que no puedes explicar racionalmente? Cuéntanos aquí en los comentarios. Nos encanta leer sus historias. Esta historia nos recuerda que a veces los encuentros más extraños son los que más nos enseñan, que el duelo toma muchas formas y que la sanación puede venir de los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like y compártela con alguien que también aprecie estos misterios de la vida. Y recuerda, cada vez que pases por una carretera, ten presente que cada lugar tiene sus historias, sus memorias, sus espíritus que aún buscan ser escuchados. Hasta el próximo caso, amigos. Manejen con cuidado.